Sí, llegué a los 10 años de edad a La Habana. No me gustó mucho. Me sentí muy desorientada. Me parecía que no era yo. ¿Tú crees en ese contraste que se da entre gente del campo y la gente de la ciudad? No es precisamente creer o no creer, es sencillamente, yo me crié en un mundo natural, frente al mar, montando a caballo, encaramándome los árboles, corriendo por los manglares, jugando con los pescadores, con los niños de los pescadores, los campesinos, yendo al campo, a la finca de mi familia, en contacto con los animales. O sea, ese era mi mundo de niña, ¿no? Montando bicicleta. Y eso me imagino que entonces todavía está en ti, todavía pesa en ti. Todavía está en mí, sí. Sí, es un recuerdo muy entrañable. ¿Sale en tu poesía ese tipo de nostalgia? Sí, en muchas ocasiones sí. A veces le huyo un poco porque me pongo demasiado melancólica, pero porque claro, eso es, en ese aspecto estoy un poco a lo Mondera, ¿no? La nostalgia del regreso y del no regreso y toda esa historia extraña de los exilios y de las vidas y de este tipo de cosas, ¿no? Pero yo sigo allí. ¿Cuál es tu primera experiencia con la literatura? ¿O con el arte en general? Desde niña. ¿Cómo fue? Corre en mi familia. ¿Corre en tu familia? Sí, mi familia eran músicos, pintores, tú sabes. Mi familia por parte de madre, todos de Santiago de Cuba, vienen de un ambiente, incluso mi abuelo era de la trova. ¿Quiere decir cómo se manifestaba esto en tu infancia en Preston? ¿O solo cuando tú llegas a La Habana es que aflora todo esto? No, en Preston era la niña traviesa que... Y después entonces en La Habana que descubres ese mundo. La nostalgia, ese deseo de regreso, del ya no estoy allí y tuve aquello y aquello fue, bueno, pues eso me hizo tomar conciencia de quién era yo, ¿no? De dónde venía, y eso es de agradecer. ¿Y por qué la literatura? ¿Por qué la literatura? Porque estuve siempre en contacto con gente muy sensible. En Cuba yo conocí mucho, estuve muy adentrada en ese ambiente, con escritores muy especiales. Trabajé por algunos años en la Biblioteca Nacional, eso me abrió muchos horizontes. Estuve, yo qué sé, una de mis mejores amigas era Cleva Solís, que era del grupo de... Nos leíamos poesías, y Esteban era... ¿Qué Esteban? Esteban Junquerita. Junquerita, Un gran poeta. Yeah. Es una pena, me enteré tarde de que él era el que estaba aquí, no realicé de que él estuviera aquí. Yo me lo imaginaba allá, preso, toda esa historia. Pero éramos compañeros, nos íbamos a la terminal de ómnibus a tomar café al mediodía y hablábamos de poesía y él me contaba sus cosas y yo las mías y teníamos mucha intimidad. ¿Cuáles tú consideras que son tus mayores influencias en la literatura? Mis mayores influencias. Bueno, imagínate, de niña mi madre todas las noches nos leía. En los cumpleaños y los santos y todo nos regalaban libros. Así que estuvimos en contacto con los grandes. Desde Benito Pérez, mi abuela era una consumada lectora de los clásicos.
En mi casa se leía desde los griegos hasta yo qué sé, todo, Okay. hasta los cómics. Ok. ¿A qué edad tú empiezas a escribir de modo sistemático? ¿Tú puedes creer que no sé? No me acuerdo. Digamos que a los 15 ya tú escribías. Sí, yo siempre escribí. Yo me quejaba, Tú te quejabas. incluso escribí en los árboles y todo. Ok, pero Sí. digamos hacer poesía. Poesía. Posiblemente la primera vez que me enamoré escribí poesía. ¿A qué edad? Yo no sé, a los 11 años. Es que no sé. Sinceramente, no tengo cronología respecto a cuando escribí o no escribí. Es como una especie de desmemoria natural. No le di importancia, quizás para mí yo creo que era una necesidad, una manera de... Por ejemplo, cuando yo estaba en la beca, yo sufrí mucho, porque la represión era tremenda, y yo recuerdo que yo escribía, y yo tenía mi diario. Yo siempre tuve diario desde niña, y escribía. Yo estaba en Héroes de Yaguajay, en el reparto Siboney. En el reparto Siboney. Héroe de Yaguajay en el reparto Siboney. Sí, estuve ahí 3 años. Okay. Y entonces iba a la práctica de deportes en la EIDE, Ya. porque yo hacía práctica para jabalina. A mí me gustaba la jabalina. Una niña un poco salvaje. Yo era sí, la verdad. En otras épocas yo debo haber sido Una amazona, una cosa terrible esa. una guerrera, y no de las mejores, furiosa. Sí, porque fíjate que la infancia que yo tuve si tú le preguntas a la gente de mi pueblo, la fama que yo tenía allí era tremenda. Ningún padre quería que sus hijos fueran mis amigos, porque yo era un terremoto. Yo era insidiosa, yo era exaltadora de masas. Ay, Dios mío, además. En contra del poder establecido. Para mí, los niños eran un ejército. Y tú sabes que era. Vamos a revelar. Eso es metafóricamente. A partir de esa adolescencia tuya, que tú ya empiezas a tener problemas, contradicciones como la beca y las quejas, ¿cuáles se hacen tus lecturas más apreciadas? ¿Qué autores te buscabas más para ti? Ay, yo tuve una época de amar los clásicos. Mucho, porque era como que me transportaba a la época del pañuelo, de la reverencia y de todo lo que yo no era, claro. Y entonces eso era como una psicoterapia. Y entonces leía a Goethe, leía a los poetas clásicos y ese tipo de cosas, ¿no? Me he leído 3 veces lo de la Odisea y cosas de ese tipo. Era como una especie de medicina espiritual. Pero es muy incoherente porque, es decir, como tú dices, desde niña, tus padres te alimentaban con lecturas de clásicos, ¿no? Y está bien que tú encuentres, bueno, pues tú encuentras refugio en algo que ya conoces, pero que todavía se respira en tu poesía, esa estructuralidad, esa densidad clásica, ¿no? Que Sí. yo creo que es al menos algo que siempre te ha hecho llamativa. ¿Cómo se alimenta esa estructuralidad clásica con la vitalidad que tú aportabas en tu propia experiencia de vida? Porque eras una niña salvaje. Hay una especie de contraste, hay un salto del neoclásico al barroco. Bueno, mira, yo me quedé muy impresionada cuando estuve en España. Cuando estuve en España yo estuve trabajando
para un individuo que tenía una mansión en las afueras de Madrid. Él tenía 2 niños y a mí me designaron. Eso fue al principio de mi exilio, cuando yo llegué a España, que salí de Cuba directamente para España. Y allí, ese señor, bueno, yo estuve al cuidado de esos 2 niños. 2 niños que eran de 10, 11 años. Ese señor era de Fuerza Nueva y era del Opus Dei. Su casa era una casa extremadamente oscura, con muebles muy antiguos y muy silenciosa. Era viudo y él tenía sus 2 hijos y tenía una habitación con llave que nadie podía entrar ahí. Pero un día él me dice: aquí no puede entrar absolutamente nadie, pero yo necesito que usted me desempolve los muebles y todo lo que tengo ahí. Yo le dije: sí, ¿cómo no? Porque yo cuidaba a los niños, pero hacía otras cosas en la casa. Me pagaban bien. Bueno, cuando yo entré a esa habitación, yo me quedé aterrorizada, porque esa habitación era, bueno, tenía, por ejemplo, un altar de flagelación con el látigo y todo, con la disciplina, sí. Sí, con la disciplina, eso. Con esto para arrodillarse y todo. Era tan extremada, además olía a sangre. Era una cosa de lo más extraña. Me sentí tan extremadamente. Yo, la verdad, sinceramente, para mí eso fue una experiencia impresionante. Más tarde, analizando y mirando la vida, cómo se desarrollaba y qué pasaba y qué éramos donde quiera que iba, yo me di cuenta que los seres humanos encuentran refugios inesperados. Tú eres aquí quien tú eres, pero ¿acaso sé yo quién eres detrás de las paredes? ¿Quién eres tú en realidad? ¿Quién eres tú? Tú eres el ser social, pero cuando tú cierras la puerta, ¿quién eres? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Y el ser humano es muy reprimido. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, yo he tenido la suerte de ser siempre yo. Me siento cómoda siendo yo adentro y afuera. Pero sí entiendo que en ciertas etapas de mi vida he sido una hipócrita, pero porque la vida me ha llevado a que he tenido que serlo, no me ha quedado más remedio, y así le pasa a todo el mundo. Y esa es la experiencia que te hizo dejar de ser eso, incluso porque dejar de ser hipócrita implica afrontar riesgos, ser consciente de que las cosas que uno ha estado evitando hasta ahora las va a enfrentar. Exacto. ¿Qué te hizo llegar a ese punto? ¿Qué me hizo llegar a ese punto? Que no me dio la gana de que me pusieran el pie encima. ¿De qué edad estamos hablando? Como en Cuba, cuando a mí me llevaron a interrogar por ser lesbiana. ¿Cuándo fue eso? Podemos hablar de esto, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en los años, creo que fue en 1966. Yo tenía 16 años, era menor de edad. Fíjate cómo fue una cosa que a mí, en vez de enviarme a un centro reeducativo, a mí me pusieron prisión domiciliaria por 1 año. A mí me sacaron de la beca, ¿ok? Y yo tenía que ir todas las semanas a la estación de policía que quedaba en la esquina de mi casa a firmar. ¿Por ser lesbiana? Sí, porque, bueno, lesbiana y media hippie y toda esta historia.
En otras palabras, ser lo que me diera la gana. O sea, ser yo, sin estar sometida a ninguna norma política ni nada de eso. Pero entonces, ¿en qué momento fuiste hipócrita si desde tan joven? Pero por eso te estoy diciendo que ese hecho de enfrentarme a un investigador. Tú no te puedes imaginar lo que es estar en una habitación con un militar que además se acaricia la portañuela, como excitándome o intentando, porque Dios mío, bueno, y haciéndome preguntas capciosas a una chiquilla de 16 años que después me metieron en una celda y ¿sabes lo que hicieron? Me pusieron en la celda a una mujer negra que había asesinado a otra mujer, y esa mujer negra tenía como 7 pies de estatura, y la pusieron junto conmigo para amedrentarme, y resulta ser que ella se asustó de mí porque yo era una fiera. Al final terminamos abrazadas llorando. No funcionó lo que quisieron hacer. Esa mujer y yo nos amamos en esas 4 paredes como seres humanos. Wow. Por eso yo estoy diciendo que esas escuelas enseñan, la gente no sabe todo lo que uno ha vivido, y todos hemos vivido espacios terribles. Eso no es exclusivo de una persona. Hay otros que han vivido problemas más dramáticos. Los que vivimos en la transición de gobiernos, de ideologías y todo eso fue peor, porque claro, los cambios, ya sabes, los cambios venían con toda una serie de problemas, ¿no? Pero la verdad, eso me hizo ser irreverente. ¿Existe una poesía femenina distinta de la masculina? Ay, chico, yo de eso no sé nada. Yo lo que te puedo decir es que soy fanática de la poesía, sea de hombre, de mujer, de yo qué sé, de lo que sea. Pero puedes distinguir una de otra. Si tú supieras que hay hombres que son muy femeninos escribiendo. Por ejemplo, hay un poeta, Fayad Yamiz. Ese hombre era de una delicadeza. O sea, ¿cómo te diré? Es que hay tantos que han escrito poesía femenina, y hay tantas mujeres que han escrito poesía masculina. ¿Entiendes? Yo a veces he sido muy masculina escribiendo, y otras he sido extremadamente suave. O sea que... Es que también, a lo mejor, ok, vamos a ver. Yo estoy mirando, tiene mucho que ver con lo que uno piensa de que es una mujer o qué cosa. Es un hombre. Es decir, porque cuando tú me dices ahora que tú identificas, por ejemplo, la suavidad de Fayad, y yo estaba pensando como contraste con eso, por ejemplo, cuando Dulce María Loinás dice, eres de la raza del sol, que es un poema de deslumbramiento ante la belleza de un hombre. Sí. Sin embargo, es muy masculina la descripción que hace Sí. de la belleza de un hombre. Pero es que en realidad la humanidad es muy fluida. Exactamente, porque si te pones a pensar, somos lo mismo. Lo único es que las circunstancias nos han encuadrado en una serie de proyecciones muy específicas, y eso se debe a la supervivencia humana, a la supervivencia del hombre, pero en el fondo nuestra sensibilidad es común.
esto me va a llegar al punto donde yo quería llegar contigo. Esto me está llevando al punto donde yo quería llegar contigo. Con respecto a la poesía, hay una idea de que las mujeres que escriben poesía son muy etéreas, son muy ninfas. En realidad ellos son reinas de belleza, no son poetas, son reinas de belleza. Lo que la gente cree que son así etéreas. Las mujeres poetas que conozco son increíblemente duras, muchas veces áridas, muy fuertes. Exactamente. Pueden ser de todo, pueden ser de todo. ¿Cómo te diré? Para mí todo está ahí en común. Lo que existe son las circunstancias del tiempo, del espacio, de cómo se desarrolla el mundo, ¿entiendes? Todo este mundo de contradicciones es algo que está superado por ti, que son contradicciones existenciales, que es algo que está superado por ti y que tú miras con objetividad, o es una experiencia que todavía continúa y en la que tú estás inmersa. No, uno no se libera nunca de esas situaciones porque la vida golpea mucho en muchos aspectos. Hay mucho prejuicio, mucha ignorancia. Para mí todo lo que hace todo el mundo es fascinante. Me gusta todo lo que hace la gente, todo. Los que pintan, los que escriben, los que hacen poesía, los que hacen fotografía. Porque tú sabes la importancia de crear cosas bellas, de expresión, de decir, de compartirlo. Tú sabes, eso es fascinante.